Porque hay personas que aún con un corazón rendido a Dios, una rutina de trabajo incansable y una vida aparentemente ordenada, sienten que algo no se libera en su camino. ¿Por qué? Pese a las oraciones constantes, las promesas pronunciadas, con fe y el cumplimiento sincero de sus deberes, viven con una sensación persistente de estancamiento, como si sus bendiciones estuvieran atrapadas detrás de un velo invisible que nunca se rompe. No se trata de falta de mérito ni de negligencia espiritual. Muchas de estas personas son modelos de esfuerzo y fidelidad. Se levantan cada mañana con la intención de avanzar, enfrentan sus días con dignidad, alimentan a sus familias, cuidan sus palabras, se arrodillan antes de dormir y aún así, cada intento de mejora parece ser neutralizado por una especie de fuerza que no pueden ver ni nombrar, pero que se manifiesta en cada pequeña dificultad, en cada discusión familiar, en cada pérdida imprevista, en cada oportunidad que se disuelve sin explicación. Y si esa fuerza no está allá afuera, sino justo aquí, dentro del lugar que llamamos hogar, y si los hábitos más simples, tan cotidianos, tan automáticos que ni los pensamos, estuvieran cargados de una energía que interfiere con el plan que Dios quiere manifestar. El alma lo percibe mucho antes de que la mente lo comprenda. Siente la densidad del ambiente, la tensión que no tiene nombre, la sensación de que el hogar ya no es refugio, sino campo de batalla. Y es ahí donde se revela una verdad que pocos se atreven a contemplar. El desorden material es, muchas veces, reflejo de un desorden espiritual. El Papa León XIV, hombre de fe, oración y visión aguda, comprendía profundamente esta relación entre lo físico y lo espiritual. En una de sus cartas más conmovedoras, escribió con la claridad de quien ha visto el alma humana desde lo alto de la contemplación. Cada objeto en el hogar refleja una oración, que sea de apertura a la gracia y no de cierre a la abundancia. Y en esa frase hay más que un principio estético o un consejo moral. Hay un misterio revelado, el de que Dios quiere habitar en el orden, porque el orden es expresión de su paz. Pocos lo piensan, pero los zapatos, esos elementos funcionales que usamos para movernos por el mundo, cargan mucho más que tierra y polvo, absorben lo que nuestros pies pisan. Calles marcadas por el ruido, mercados saturados de preocupación, hospitales donde el dolor flota en el aire, oficinas que transpiran, ansiedad y todo ese peso invisible es llevado de vuelta al hogar si no existe conciencia del gesto. Esos zapatos, al ser dejados de cualquier manera en lugares de alta carga simbólica, actúan como canales de interrupción, como tapones del flujo de bendiciones. Y es aquí donde todo comienza a tener sentido. Imagina por un momento que ese par de zapatos que dejas todas las noches debajo de la cama, justo donde tu cuerpo descansa y tus sueños se regeneran, no solo trae el polvo del día, sino también el residuo energético de todas las emociones que se cruzaron en tu camino. ¿Cómo podría tu descanso ser verdaderamente restaurador si lo compartes, sin saberlo, con memorias ajenas? Ahora piensa en la entrada principal de tu casa, ese umbral donde lo nuevo debería entrar con libertad, donde las oportunidades tocan la puerta. Si allí hay desorden, si los zapatos están lanzados sin intención, ¿no se convierte ese lugar que debería ser de bienvenida en una barrera? Y la cocina. La cocina, ese espacio donde el alimento se convierte en bendición, donde el pan se parte, donde el fuego nutre. Si hay zapatos acumulados cerca, llenos de vibración externa, no estamos profanando, sin saberlo, un altar cotidiano. León XIV lo decía con contundencia y ternura. El polvo que traen los pies no es solo tierra, es memoria, emoción y vibración. Si no se limpia, se hereda. Estas enseñanzas no buscan atemorizarnos, sino despertarnos.
porque cuando una verdad llega al alma, no condena, libera. Y es esa liberación la que vivió María, una mujer mexicana, madre, trabajadora, esposa fiel, creyente fervorosa, que durante años sintió que algo bloqueaba su camino. Su vida era una suma de esfuerzos continuos y bendiciones a medias. Nada terminaba de florecer, y fue en una misa de domingo, mientras escuchaba una charla del sacerdote local inspirada en una carta pastoral del Papa León XIV, cuando algo dentro de ella hizo clic. Las palabras del padre resonaban con fuerza inusitada. Hablaba de hábitos invisibles, de gestos cotidianos que, por su repetición, pasan inadvertidos pero tienen poder. Mencionó los zapatos, habló del descanso, de la entrada, de la cocina, y ella, sentada en el banco de madera, sintió una punzada. No sabía por qué, pero algo en su espíritu se inquietó. Cuando volvió a casa esa tarde, no fue igual. Caminó lentamente, observando. Y allí estaban, sus zapatos, bajo su cama, los de su hijo junto al refrigerador, los de su esposo, justo en la entrada, formando una especie de muro. Era como si por primera vez estuviera viendo con ojos espirituales aquello que siempre había estado ahí. Sintió vergüenza, luego temor, después curiosidad y finalmente esperanza. Lo que vino después fue un proceso, no una transformación mágica, sino una conversión paulatina. Y todo empezó con una decisión tan simple como consciente: mover los zapatos. Pero no era solo un cambio de lugar, era un acto de fe, un gesto de entrega, una oración sin palabras pronunciada con los pies. Los zapatos, esos compañeros silenciosos de cada jornada, suelen ser considerados simples herramientas prácticas, piezas necesarias para el traslado diario, protectores de los pies frente al asfalto, el polvo y la intemperie. Sin embargo, cuando uno se detiene, cuando respira y contempla con ojos de alma, empieza a comprender que no son objetos neutros, que no se limitan a cumplir una función física, sino que actúan como conductores de la energía de los espacios que habitamos. Cada paso que damos, cada calle que cruzamos, cada edificio al que ingresamos, lleva su propia atmósfera espiritual. Las emociones no son invisibles al espíritu. Se impregnan, se adhieren, se cuelan entre las costuras de nuestra ropa y, especialmente, en las suelas de nuestros zapatos. Los hospitales están llenos de ansiedad, los bancos de incertidumbre, los supermercados de urgencia, los autobuses de cansancio, y aunque nuestros ojos no lo perciban, nuestras pisadas llevan consigo ese eco del mundo. Cuando llegamos al hogar y dejamos nuestros zapatos en cualquier rincón, no solo estamos señalando una falta de orden material, sino que estamos permitiendo que las huellas emocionales del día penetren en el santuario interior de la casa. Y esa entrada no es inocente, es una transferencia silenciosa. Es como si las preocupaciones del mundo encontraran una silla en nuestra sala, como si las tensiones externas se invitaran a la mesa, como si el hogar dejara de ser un refugio sagrado para convertirse en una prolongación del caos de afuera. El Papa León XIV, con una mirada pastoral que sabía ver más allá de lo evidente, enseñaba que el hogar es un espejo del alma y que el desorden en las pequeñas cosas es, muchas veces, reflejo de heridas no resueltas. En sus reflexiones decía con claridad: lo que está en contacto con el mundo debe ser purificado antes de entrar al santuario del hogar, porque cada casa, sin importar su tamaño o decoración, está llamada a ser un lugar de presencia divina. Y cuando los objetos ingresan sin conciencia, sin purificación, sin intención, alteran ese equilibrio sagrado que nos sostiene espiritualmente. La costumbre de dejar los zapatos donde sea, bajo la cama, cerca del altar doméstico,
En la entrada desordenada parece trivial. Pero lo trivial, cuando se repite sin reflexión, se convierte en ritual inconsciente. Y todo ritual tiene un poder, aunque no lo reconozcamos. Por eso, ese pequeño acto de depositar el calzado sin pensar, de mezclar lo profano con lo íntimo, no es insignificante. Es una llave que, sin saberlo, cierra la puerta a la gracia. Muchas veces, lo que nos bloquea no es un gran error, ni un pecado visible, sino la acumulación persistente de gestos que carecen de propósito. Y los zapatos son uno de esos gestos. Porque si han recorrido el mundo, si han tocado la energía del miedo, del odio, de la desesperanza, y los colocamos sin discernimiento en los espacios donde oramos, cocinamos, dormimos o amamos, estamos permitiendo que lo que debería quedarse afuera encuentre una grieta para infiltrarse. León XIV también lo resumía así: el polvo que traen los pies no es solo tierra, es memoria, emoción y vibración. Si no se limpia, se hereda. Y esa herencia, aunque invisible, pesa. Se manifiesta en ambientes tensos, en discusiones frecuentes, en cansancio sin causa, en estancamientos económicos que no se explican desde lo lógico. Porque cuando el flujo de energía del hogar está bloqueado, nada florece con plenitud. Las plantas no crecen igual, los sueños no se materializan, el descanso no repara. María, después de escuchar esa enseñanza en la misa, comenzó a mirar su casa con una nueva luz. No fue inmediato, pero algo dentro de ella se activó. Recordó las noches en que su descanso era inquieto y se dio cuenta de que cada noche, al entrar a su habitación, lo primero que veía eran sus zapatos, abandonados justo debajo de la cama. Pensó en su hijo adolescente y cómo sus tenis permanecían bajo la mesa del comedor por días enteros. Pensó en la cocina, su lugar sagrado, donde preparaba con cariño los alimentos de su familia, y cómo justo al lado del fogón solía quedar un par de sandalias. Nada de eso le había llamado la atención antes. Era normal, era cotidiano. Pero ahora, con las palabras del Papa resonando en su espíritu, todo adquiría un significado diferente. Comprendió que el orden no era lujo ni obsesión, sino canal, que la forma en que tratamos nuestros objetos más humildes refleja la forma en que tratamos nuestras bendiciones. Y decidió comenzar con lo más simple: reorganizar sus zapatos. No fue fácil. Hubo resistencia interna. Pensó que quizá era exageración, que había cosas más importantes, pero algo en ella le insistía: empieza por aquí, y lo hizo. No como quien limpia por limpieza, sino como quien purifica un templo. Cada par de zapatos fue limpiado con cuidado. Cada ubicación fue pensada con intención, y mientras lo hacía, algo más se ordenaba dentro de ella. Pensamientos, emociones, recuerdos. Era como si el alma respirara mejor en cada rincón donde se recuperaba el orden. Los zapatos dejaron de ser olvido para convertirse en símbolo. Ya no eran objetos lanzados en el camino, sino testigos de su historia, que ahora reposaban en un lugar digno, lejos de los espacios donde se gesta la vida familiar. Y, sorprendentemente, la atmósfera del hogar comenzó a cambiar. No con fuegos artificiales, sino con sutileza, como cuando el sol entra por una rendija y sin que te des cuenta disipa la sombra de la habitación. María siempre fue una mujer de fe sencilla. No había estudiado teología ni asistía a grupos parroquiales todos los días, pero en su alma existía una certeza inquebrantable. Dios estaba con ella, aunque muchas veces no pudiera entender por qué las cosas no mejoraban. Vivía en una casa modesta en las afueras de Guanajuato. Era madre de 2 hijos, esposa de un hombre trabajador, y llevaba sobre sus hombros el peso del hogar. Cada mañana se levantaba antes de que el sol asomara para preparar el desayuno, organizar a los niños,
alistar la ropa, dejar todo en orden antes de salir a vender tamales en la esquina de su barrio. Era conocida por su sonrisa amable y su voz firme, pero detrás de esa fortaleza había un corazón cansado, no por falta de amor, sino por una batalla silenciosa que la acompañaba desde hacía años. La constante sensación de que, no importa cuánto hiciera, la vida no terminaba de fluir. El dinero nunca alcanzaba. Los problemas parecían repetirse en ciclos. Si un mes lograba ahorrar un poco, al siguiente se descomponía el refrigerador. Si sus hijos tenían una buena semana en la escuela, surgía una discusión en casa. Si sentía paz un día, al otro todo se tensaba sin razón aparente. Era como si algo la empujara de regreso cada vez que intentaba avanzar. Y aunque no lo decía en voz alta, su alma preguntaba constantemente: «Señor, ¿por qué siento que estoy haciendo todo y aún así no recibo lo que espero?» Un domingo, con el corazón un poco más inquieto de lo normal, decidió asistir sola a misa. Su esposo se quedó durmiendo, los niños viendo televisión. No era raro, ella no lo juzgaba. Había aprendido que cada alma tiene su ritmo, pero esa mañana algo dentro de ella la empujó con fuerza a ir. No sabía qué buscaba, pero sentía que necesitaba estar en la casa de Dios. La misa transcurrió con solemnidad. El coro cantaba suave, el incienso flotaba como un suspiro y las velas titilaban como estrellas quietas. Durante la homilía, el sacerdote, un hombre joven pero con mirada profunda, comenzó a hablar de una carta pastoral del Papa León XIV. No era común escucharlo citar ese tipo de textos, pero ese día su voz temblaba con una convicción especial. Hablaba de cómo el hogar es un reflejo del alma, de cómo pequeños actos cotidianos podían abrir o cerrar el paso a las bendiciones. Cuando mencionó los zapatos, María se sobresaltó. Hay quienes, sin saberlo, bloquean la abundancia de Dios, dejando los zapatos bajo la cama donde descansan, cerca de la cocina donde se nutren, en la entrada por donde llegan las oportunidades, dijo el sacerdote. No se trata de superstición, sino de orden espiritual. El Papa León XIV decía que cada objeto refleja una oración, y los zapatos, al haber tocado el mundo, deben reposar fuera de los espacios sagrados del hogar. María sintió un escalofrío, no por miedo, sino porque esas palabras tocaron algo que llevaba tiempo dormido. Sintió como si Dios le estuviera hablando en un lenguaje que por fin podía entender. No eran sermones teóricos, era su vida, era su casa, era su caos disfrazado de rutina. Cuando volvió a casa, la primera imagen que vio al abrir la puerta fue el par de botas sucias de su esposo tiradas justo frente al altar doméstico, un pequeño rincón donde ella colocaba una vela, una imagen de la Virgen y una estampa de San Judas. Luego miró a la izquierda y ahí estaban los zapatos de su hijo, mezclados con una bolsa de mandado, debajo de la mesa donde comían. Caminó hacia la recámara y al levantar la colcha vio sus propios zapatos bajo la cama. Algo dentro de ella se rompió. No era culpa, era revelación. Finalmente entendía por qué, a pesar de todo su esfuerzo, sentía que algo la detenía. Durante los días siguientes no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Empezó a observar su casa con una nueva mirada. No desde la queja ni desde la obsesión por el orden, sino desde la comprensión espiritual de que todo lo que habita en el hogar también habita en el corazón. Decidió hablar con su familia. No fue fácil. Su esposo la miró con escepticismo al principio. Sus hijos se rieron un poco, pero María no buscaba convencer con argumentos, solo quería sembrar una semilla. Y comenzó por ella misma. Compró una pequeña zapatera con puertas.
La colocó en un rincón del pasillo, justo frente a una imagen del Sagrado Corazón. Limpió cada par de zapatos con un paño húmedo y los roció con agua bendita que había traído de la iglesia. Ordenó el espacio con amor, rezando mientras colocaba cada par como si estuviera consagrando algo sagrado. Su recámara, por primera vez en años, quedó completamente libre de calzado, y en la cocina colocó una pequeña oración junto al fogón, pidiendo que ningún objeto ajeno a la bendición tocara ese espacio. Pero fue más allá. Comprendió que no se trataba solo de mover objetos, sino de mover intenciones, que cada acto de orden traía consigo una declaración espiritual. Señor, quiero que mi casa esté preparada para tu visita. Y cada mañana, al despertar, comenzaba su día encendiendo una vela pequeña, pidiendo que sus pasos fueran guiados y que sus zapatos no regresaran cargados de pesos innecesarios. A sus hijos les enseñó a hacer lo mismo, no por religión, sino por reverencia. Poco a poco, su esposo empezó a cooperar, no por obligación, sino porque comenzó a notar cambios. El ambiente se volvió más ligero. Las discusiones se hicieron menos frecuentes. Una noche, sin razón aparente, él mismo limpió sus botas y las colocó en la zapatera. Fue un gesto pequeño, pero para María fue como ver una flor crecer en medio del concreto. Un mes después, recibió una llamada inesperada. Una vecina le ofrecía un pequeño espacio en su tienda para vender sus tamales, con más visibilidad y mejores condiciones. No lo había pedido, no lo había buscado, pero ahí estaba, la oportunidad llegando por la puerta que ahora estaba libre. María lloró, no por el dinero, no por el alivio, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el cielo se abría, sintió que algo había sido desbloqueado. No por una acción grande, sino por una serie de actos pequeños hechos con conciencia y fe. Sintió que su casa volvía a ser su refugio, que su alma respiraba, que Dios estaba en cada rincón, porque ahora por fin cada rincón había sido preparado para recibirlo. Hay gestos que parecen insignificantes, pero en el mundo espiritual cada gesto tiene una resonancia, cada acción es una llave. Abre o cierra, desbloquea o atrasa. Y cuando hablamos de los zapatos, hablamos de un símbolo que conecta lo que pisamos con lo que permitimos entrar en nuestra intimidad. Por eso, según la sabiduría compartida por el Papa León XIV, hay 4 lugares donde jamás deben reposar los zapatos dentro del hogar. Si deseamos preservar el flujo de la gracia, el descanso del alma y la abundancia que proviene del orden divino. 1. Debajo de la cama, el umbral del descanso sagrado. Este es uno de los errores más comunes y también más peligrosos espiritualmente. La cama es el altar del cuerpo, el lugar donde se restaura la energía, donde los sueños hablan, donde el alma se encuentra con la noche. Dejar zapatos bajo la cama es como colocar piedras bajo el colchón del espíritu. Interrumpe el ciclo del descanso, contamina el espacio onírico con las memorias vibracionales del mundo exterior y deja que las preocupaciones de afuera entren al territorio del silencio. Muchos que sufren insomnio, pesadillas recurrentes, ansiedad nocturna o cansancio crónico al despertar, no comprenden que, en parte, están durmiendo sobre una memoria energética que no les pertenece. Los zapatos debajo de la cama actúan como imanes de tensión, absorben durante el día y liberan en la noche. No basta con limpiar la cama, hay que liberar también el espacio debajo, permitir que circule el aire, que se respire la paz. El Papa León XIV solía decir que el descanso del cuerpo es la oración, silenciosa del alma. Por eso, todo lo que rodea la cama debe estar alineado con la serenidad, con el recogimiento, con la gratitud. No es un espacio para el olvido, sino para la presencia sagrada del descanso bendecido.
La entrada principal. La puerta por donde entra la bendición. La entrada de la casa es más que una estructura. Es un portal, un umbral de transición entre el mundo externo y el santuario interno. En muchas culturas espirituales se considera sagrado. Es el primer lugar que ve quien entra y el último que toca quien sale. Dejar los zapatos desordenados allí es crear una barrera inconsciente a la llegada de nuevas oportunidades, de noticias buenas, de personas con intención noble. El Papa León XIV enseñaba que la puerta que recibe la gracia debe estar limpia, clara y en orden. Cuando la entrada está cubierta de calzado, de bolsas, de caos visual, algo se interrumpe. No es magia, es vibración. La casa se percibe a sí misma como cerrada, ocupada, sin espacio para lo nuevo. Y lo nuevo se retrae. Además, desde una perspectiva simbólica, lo que uno ve al entrar es lo que el alma absorbe como primera impresión. Si la entrada está saturada de objetos, también lo estará el corazón. Y si lo primero que se encuentra es desorden, es posible que ese desorden se repita en las conversaciones, en las decisiones, en los pensamientos. Junto a la cocina, el altar de la nutrición divina, la cocina no es simplemente un espacio para preparar comida. Es donde se transforma lo material en sustento, lo simple en bendición, lo crudo en calor. Es el espacio donde se multiplica el pan, donde se mezclan las manos con el alma. Dejar zapatos cerca del fogón, del refrigerador o de la mesa de preparación contamina simbólicamente ese lugar. Los zapatos traen consigo los residuos del camino. Y ese camino, aunque no lo veamos, también incluye polvo emocional, frustración, cansancio, agresión, ansiedad. Cuando esos residuos están presentes en el espacio de la nutrición, afectan más que el ambiente, se cuelan en la intención con la que se cocina, en el estado de ánimo con el que se sirve el alimento. A largo plazo, pueden incluso interferir con la digestión emocional del hogar. El fuego de la cocina es símbolo del fuego del espíritu, y como todo fuego sagrado, debe estar rodeado de respeto. Un gesto tan simple como mantener ese espacio libre de zapatos puede restaurar la armonía, la gratitud, la alegría al servir el pan cotidiano. Dormitorio desordenado. El corazón del equilibrio emocional. El dormitorio no solo es lugar de descanso físico, es también refugio del alma, espacio de intimidad, de diálogo interno, de restauración espiritual. Cuando está cargado de objetos fuera de lugar, y especialmente de zapatos mal ubicados, se convierte en un espacio de interferencia. Y el desorden se refleja directamente en el estado emocional. Muchos hogares atraviesan conflictos conyugales, tensiones acumuladas y una sensación persistente de desarmonía sin entender por qué. Pero si el dormitorio está repleto de símbolos que pertenecen a la calle, si los zapatos se amontonan sin cuidado, si no hay una intención de limpieza espiritual, entonces ese lugar pierde su función sagrada y se convierte en un campo de batalla silencioso. Ordenar no es solo limpiar, es orar con los gestos, es declarar que ese espacio será un lugar de paz. Por eso, mantener los zapatos fuera de este cuarto no es obsesión, es discernimiento, es proteger la raíz de la familia, el nido donde se construyen las promesas. Después de comprender los lugares donde nunca deben colocarse los zapatos, surge una pregunta natural y profundamente práctica. Entonces, ¿dónde sí deben estar? ¿Dónde reposan de manera correcta estos objetos que han recorrido tanto, que han tocado tantas superficies, que cargan no solo barro o polvo, sino también emociones ajenas, cansancio y memoria? La sabiduría espiritual, en especial aquella promovida por las enseñanzas del Papa León XIV,
no es una lista de prohibiciones vacías, sino un camino de restauración. Por cada advertencia hay una alternativa, por cada puerta cerrada, una ventana abierta a la gracia. Y en este caso, los espacios designados para el descanso de los zapatos deben ser más que prácticos, deben ser intencionales, purificados y acompañados por símbolos de luz. Un vestíbulo secundario, con una zapatera cerrada bajo el sagrado corazón triunfante. El primer espacio recomendado es un pequeño rincón apartado del flujo principal del hogar que puede estar en un pasillo lateral, una galería, un armario en la entrada trasera o incluso un espacio improvisado cerca del lavadero. Lo importante no es la sofisticación del lugar, sino su propósito: separar lo que viene de fuera de lo que vive dentro. Allí debe colocarse una zapatera cerrada, idealmente de madera, para neutralizar la carga estática y energética. No debe ser abierta ni acumular pares sin control. Cada zapato debe ser limpiado periódicamente con un paño húmedo con agua bendita, y el espacio debe estar acompañado por una imagen del Sagrado Corazón Triunfante, símbolo del amor que transforma, que quema lo impuro y que abre caminos cerrados. Este rincón no solo es funcional, es un pequeño altar de redención cotidiana. Es donde lo externo se entrega al cuidado divino antes de entrar a tocar lo más íntimo. Allí, el alma se acostumbra a soltar, a no arrastrar las cargas del día a los espacios de silencio, a recordar que el hogar merece ser santuario. Algunas personas incluso colocan un pequeño recipiente con sal bendita o piedras de cuarzo blanco junto a la zapatera, como forma de neutralizar energías antes de su ingreso al hogar. No se trata de ritualismo sin sentido, sino de reconectar con lo sagrado desde lo cotidiano, de volver a dar sentido a lo que el mundo moderno ha vuelto automático. Un cuarto de lavado, ventilado, ordenado, bajo la presencia de San José. Obrero, otro espacio ideal, es el cuarto de lavado o lavandería. Es el lugar donde se purifican las vestiduras, donde el agua limpia lo que el cuerpo ya no necesita cargar. Es un espacio profundamente simbólico. Colocar allí los zapatos es más que un acto logístico. Es confiar en que también lo que se ha pisado será lavado, también lo que se ha sufrido será transformado. Debe mantenerse ventilado con luz natural si es posible, y sobre la pared una imagen o estampa de San José Obrero, patrono de la familia, del trabajo digno, del esfuerzo bendecido. Él, como carpintero silencioso, supo del valor de lo pequeño, de la importancia del orden, de la limpieza como expresión de amor. María solía colocar un pequeño ramo de romero seco junto a la puerta del lavadero para ahuyentar cualquier vibración densa. Ese detalle sencillo, heredado de su abuela, era una oración callada, porque todo, cuando se hace con intención, se convierte en oración. Un closet exclusivo, ordenado, con la medalla de San Benito y limpieza ritual. Cuando no hay espacio exterior, ni cuarto de lavado, el hogar puede adaptarse, y uno de los lugares más efectivos es un closet o armario exclusivo para zapatos, ubicado lejos de la cocina, de los dormitorios y del altar familiar. Este espacio debe estar ordenado como quien cuida una biblioteca sagrada, con respeto, con luz, con sentido. Allí se recomienda colgar una medalla de San Benito, el gran intercesor contra el mal invisible, contra las energías que enferman, contra las confusiones que ciegan. La medalla, bendecida, actúa como escudo espiritual. Y cada vez que se colocan los zapatos dentro del closet, es bueno rociar ligeramente el interior con agua bendita, rezando una oración simple de entrega. Señor, recibe los pasos que hoy di. Purifica lo que mis pies hayan traído de regreso. Que este hogar permanezca limpio y abierto a tu voluntad. María convirtió este gesto en un rito.
Cada sábado por la tarde, antes de preparar la cena familiar, abría el closet, limpiaba, colocaba un recipiente con agua bendita y renovaba. La oración era su forma de cerrar la semana, de agradecer los caminos recorridos, de preparar su casa para recibir la nueva semana sin peso innecesario. Y con el tiempo notó que algo invisible en su hogar se volvía más liviano, más receptivo, más lleno de luz. El agua, en todas sus formas, ha sido símbolo de purificación, renacimiento y bendición. Desde las aguas del Jordán, donde Jesús fue bautizado, hasta las lágrimas que limpian el corazón, el agua es un canal de lo sagrado. Y cuando esa agua ha sido bendecida, cuando ha sido consagrada con oración, se convierte en un escudo, en un bálsamo, en una herramienta de transformación espiritual al servicio del hogar y del alma. El Papa León XIV solía decir que el hogar que se bendice con agua cada semana respira como el templo que canta, porque cada rincón necesita ser recordado como territorio de Dios. Y dentro de esta sabiduría, el ritual con agua bendita para los zapatos no es una superstición, sino un acto profundo de conciencia y cuidado espiritual. Este es el ritual paso. A paso 1. Limpiar el espacio con un paño húmedo y agua bendita. Antes de colocar los zapatos en su lugar designado, se debe limpiar la zapatera, closet o rincón con un paño ligeramente humedecido con agua bendita. No se trata solo de quitar polvo físico, sino de disolver toda vibración acumulada que no pertenezca al hogar. Mientras se limpia, se puede repetir interiormente una oración breve. Purifico este espacio para que sea morada de orden y bendición. Men. Colocar un pequeño recipiente con agua bendita junto a los zapatos. Se recomienda mantener un pequeño cuenco o frasco con agua bendita cerca del lugar donde se depositan los zapatos. Este recipiente actúa como punto de neutralización, como si cada energía que los zapatos portan pudiera ser absorbida por esa agua y transformada en paz. No debe ser un adorno, sino un símbolo vivo. El recipiente debe estar limpio, ser discreto y preferentemente de vidrio o cerámica. Renovar el agua cada domingo con una oración de intención. El domingo, Día del Señor, es el momento ideal para renovar esa agua. No se trata de una tarea más del hogar, sino de un pequeño acto de restauración espiritual. Al verter el agua antigua en la tierra o en una maceta, se puede decir: lo que mis pies trajeron, lo dejo en tus manos, Señor. Que esta semana mi hogar permanezca bajo tu gracia, y al llenar de nuevo el recipiente, hacerlo con fe, pidiendo que ese gesto proteja, bendiga y limpie no solo los zapatos, sino los caminos por venir. Acompañar el espacio con una estampa de la Virgen María con el pie sobre la serpiente. Este detalle es más que decorativo. La imagen de la Virgen pisando la serpiente simboliza la victoria del bien sobre el mal, la pureza sobre la tentación, la gracia sobre la oscuridad. Colocar esa estampa junto al agua bendita transforma ese rincón en un altar de victoria. Cada vez que alguien deje allí sus zapatos, lo estará haciendo bajo el símbolo de que el mal no tiene entrada, de que la casa está protegida por la intercesión maternal de María. Este ritual, repetido cada semana, no solo cambia el ambiente del hogar, cambia el corazón de quien lo practica, porque recuerda, sin palabras, que cada paso cuenta, que cada rincón puede ser sagrado, que el orden también es una forma de oración y que Dios habita en los gestos humildes cuando se hacen con amor. La transformación de María no fue rápida ni espectacular, no hubo relámpagos ni voces celestiales. Lo que hubo fue silencio, silencio y ligereza, como cuando se deja de cargar una maleta sin haberse dado cuenta de cuánto pesaba.
Su casa empezó a sentirse diferente, no por los muebles ni por los colores, sino por el aire. El ambiente se volvió más liviano, más claro. Las tensiones que antes surgían sin causa fueron desapareciendo, como si la paz hubiera encontrado por fin un lugar donde quedarse. Sus hijos, que antes discutían por cualquier cosa, comenzaron a estar más tranquilos. Su esposo, que siempre llegaba de mal humor, empezó a quedarse más tiempo en la sala, a preguntar cómo estaba, a participar en las pequeñas cosas. El silencio entre ellos dejó de ser distancia y se convirtió en compañía. María notó que la oración volvía a fluir en su interior, no como súplica desesperada, sino como diálogo constante, como conversación con un Dios que ahora parecía habitar en cada rincón. Y luego, casi como un regalo inesperado, llegó aquella llamada. Una vecina que apenas conocía le ofrecía un espacio en su tienda para vender sus tamales. Más clientes, mejor ubicación, sin que ella lo hubiera pedido. No supo qué decir, aceptó con humildad, pero en su corazón sabía que no era coincidencia. Era gracia, era recompensa no por hacer algo grande, sino por haber obedecido en lo pequeño. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, se detuvo a mirar los zapatos alineados en su lugar bajo la imagen del Sagrado Corazón. Sintió que algo dentro de ella se había ordenado también. Ya no tenía miedo del futuro, ya no sentía que algo invisible la bloqueaba. Había paz, y esa paz tenía forma de zapato en su sitio, de agua bendita renovada, de virgen que protege la entrada. Había entendido por fin que lo sagrado no está en lo espectacular, sino en lo cotidiano habitado con intención. Tal vez lo más poderoso de esta historia no sea el cambio externo, ni siquiera las bendiciones que comenzaron a manifestarse en la vida de María. Tal vez lo más transformador fue el despertar espiritual que sucedió en lo íntimo, porque el alma que aprende a mirar lo pequeño con ojos de fe se vuelve invencible. La persona que entiende que cada gesto puede ser una oración, cada acto una puerta, cada decisión una llave, ya no camina a ciegas. Camina con propósito. En una época donde buscamos respuestas complicadas, soluciones urgentes y milagros espectaculares, Dios sigue hablando en lo simple. En el zapato bien colocado, en el rincón limpio, en el agua bendita renovada cada domingo, en la imagen de la Virgen que nos recuerda que no hay mal que entre donde ella pisa. Allí, en lo cotidiano, está la puerta al cielo. Hoy, tal vez tú también te sientes como María se sentía, cansado, estancado, preguntando en oración por qué no llega aquello que con tanto amor has pedido. Y tal vez esta historia no haya sido una coincidencia. Tal vez esta historia ha llegado a ti porque hay algo en tu hogar, algo silencioso, algo simbólico, que necesita ser reordenado. No se trata de cambiar todo, no se trata de limpiar por limpiar, se trata de mirar con discernimiento, de convertir tu casa en un espacio donde la gracia se sienta bienvenida, donde las bendiciones encuentren puertas abiertas, donde el alma descanse sin interrupciones. Y por eso, hoy te invito a hacer un acto de fe, un gesto sencillo pero profundo. Toma un papel, escribe esta frase, o pronúnciala en voz alta con intención, con reverencia, con la certeza de que tus palabras también crean realidad. Protejo mi hogar y atraigo la abundancia que me corresponde por derecho divino. Repite esta frase cada vez que limpies, cada vez que ordenes, cada vez que tu alma se sienta confundida, porque la abundancia no es suerte, es alineación, es coherencia, es permitir que lo divino habite lo cotidiano. Y cuando eso sucede, la vida entera cambia, paso a paso, zapato por zapato, bendición tras bendición.